Y porque llegamos a los 500 suscriptores, hoy haremos un especial de varias curiosidades que quizá no notaste de la película F1. Sin más por agregar, comencemos. En principio vemos un accidente que es ni más ni menos que referencia a la que ocurrió a Martin Donnelly en la clasificación del Gran Premio de España en el circuito de Jerez de la Frontera en 1990. Aquí lo que se ve es que aquí en la película lo hacen ver como que ocurrió en 1993, que era donde Sonny Hayes debutaba y era una carrera disputándose una posición con Ayrton Senna. Y claro, a diferencia de Sonny Hayes, bueno, Martin Donnelly sí no pudo volver a correr más nunca en Fórmula 1 por las fracturas que tuvo. Tuvo fracturas en ambas piernas y sufrió hasta 2 paros cardíacos mientras se le intervenía quirúrgicamente a todas sus fracturas en su cuerpo. Y que claro, Martin Donnelly vivió, aún sigue vivo en la actualidad y fue que inspiró a hacer esta película y contó su experiencia sobre lo vivido. Después de esa escena hay una carrera de las 24 horas de Daytona, que es una referencia a cuando los pilotos de Fórmula se retiran, a veces incursionan en el mundo mundial de resistencia. Y la triple corona, que sería, en el caso del mundial de resistencia, es 24 horas de Daytona, las 12 horas de Sebring y las 24 horas de Le Mans, que es donde la mayoría se enfoca para la triple corona de automovilismo, que es las 24 horas de Le Mans, las 500 millas en Indianápolis en IndyCar y en Mónaco con la Fórmula 1. Mientras su ex compañero de equipo lo invita y hasta incluso lo trata de convencer para que se una a su equipo, le dice, o bueno, le menciona 2 pilotos que han sido o han tenido bastante edad y que corren Fórmula 1, con eso de los 55 años. Nombra a Luis Chiron, que él ganó el Rally Monte Carlo con los 55 años, y también nombra a Philippe Etassilen, que también con 55 años estaba en Fórmula 1. Cuando Sony es invitado a probar el auto del equipo Apex GP, pues primeramente Apex viene de lo que se conoce como Apex en español, que es el vértice de una curva. Y bueno, que cuando él va saliendo a realizar su respectiva prueba, el director técnico, que habla con el novato Joseph Pearce, le comenta que el nuevo piloto, o el viejo nuevo piloto, ha corrido con grandes leyendas como Senna y como Schumacher. Cuando van de camino a la base de operaciones del equipo, esa infraestructura es la del equipo McLaren en Woking. En las entrevistas previas a presentar la nueva dupla de pilotos, el nuevo recluta pues le hacen varias preguntas a Sony y con todo responde con sí, 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 todo sí. Se referencia a Kimi Räikkönen, que es conocido por no hablar mucho. Y si se dan cuenta, eligió el número 7, casualmente el mismo número que tenía Kimi Räikkönen, el cual puede ser porque quedó campeón en 2007 Räikkönen y el mismo Räikkönen agarró el 7 por eso, o porque como en Lotus fue su último número y dio el salto de Ferrari en 2014 otra vez, entonces él tiene que elegir un número y eligió el 7, o sea, muchos factores, pero esa es otra cosa que hace referencia que hace Sonny Hayes con Kimi Räikkönen.
Cuando estamos en Silverstone aparece brevemente la mascota de Lewis Hamilton llamado Roscoe, que de hecho salen los créditos también al finalizar la película. Cuando a Sony le presentan el principal inversor del equipo, hacen referencia a las personas que no saben de la Fórmula 1 y que empezaron viendo Fórmula 1 mediante Netflix, que Netflix no, en los documentales de Netflix de Drive to Survive, que hacen como una telenovela, y entonces hay una chocancia entre los nuevos fans y de la vieja escuela, con quien dice. Y además que de fondo se escucha una de las canciones más famosas de la banda de rock Queen, la de We Will Rock You. Y bueno, lo que los fans de Checo más querían: la épica batalla entre Brad Pitt, o bueno, Sonny H, contra Sergio el Checo Pérez. En esa disputa hubo una referencia que en 2021, cuando Checo ayudó a Max Verstappen a ser campeón del mundo en la última carrera, se le fue conocido con el apodo de el ministro de defensa, sobre todo por esa vez que se defendió lo más que pudo de Hamilton para que Verstappen lo alcanzara lo más que pudiera. A Lewis Hamilton, que se peleaban por el título en la última carrera. Y en Silverstone, cuando chocaron ambos Apex GP, hace referencia a la batalla de equipo que también tuvo en Gran Premio de España 2016. Los dos Mercedes se pelean por el título, que en ese otro caso Hamilton y Lewis Hamilton y Nico Rosberg, que si se notaron, hasta incluso Joshua Pierre tiró el volante, estaba enojado, tal cual y como dice Lewis Hamilton después de ese choque con Rosberg. En el Gran Premio de Hungría, mientras Sonny Hayes buscaba que lo chocara Kevin Magnussen, considerado como uno de los pilotos problemáticos en cuanto a choques en pista, fue la excusa perfecta para que apareciera Gunther Steiner, que para aquel entonces era el director técnico del equipo de Haas. Ahí está, haciendo una gran referencia a uno de los directores técnicos más queridos en los últimos tiempos, sobre todo por Drive to Survive, sus chistes y recurrencia. Y también en la parte que Sonny ahí por su cuenta hacía varios incidentes en pista, colocando varias salidas de safety car, virtual safety car, banderas amarillas, incluso la bandera roja en el peor de los casos. Se referencia a, más que todo, a lo que ocurrió en el Crashgate de Singapur 2008, donde ganó Fernando Alonso, y que todo fue planeado, pues, que Nelson Piquet chocara y sacaran el carro de seguridad y Alonso no parara y quedara de primero, y así ganó la carrera. Cuando están en Monza, se ve la curva peraltada de la parte vieja del trazado de Monza, que tiene 21 grados de inclinación. El accidente que tiene Joshua Pierce en el Gran Premio de Italia hace referencia primeramente al inicio a un accidente que tuvo en Fórmula 3 Alex Pironi, saltando así justamente por una banana, y después quitaron la banana. Después, cuando Sony iba a intentar salvar a su compañero, hace referencia a varios incidentes, entre ellos el más reciente accidente de Romain Grosjean en 2020, se incendió el carro, sobrevivió, y también al accidente de Niki Lauda en Alemania 76. Pero, que no muchos saben, es de un accidente que ocurrió súper similar, pero sí fue un accidente fatal, donde David Purley
intentaba salvar a su compañero del equipo March, Roger Williamson, asimismo que tuvo un accidente en el Gran Premio de Países Bajos del 73. El carro se incendiaba, los comisarios de pista no ayudaban, David Purley y su compañero se bajó del auto rápidamente a apagar las llamas, pero era muy tarde y su compañero murió. Aquí vemos el McLaren MP45B, que casualmente también fue el que salió en el inicio del accidente de Sonny Hayes, que era el que conducía a Ayrton Senna. Y esto da más razón a que el accidente está el auto. El accidente sí fue en 1990, pues. Los dos autos eran de 1990. El que conducía Sonny Hayes era un Lotus 102 del equipo Lotus, con motor Lamborghini V12. Mientras estaba en el balcón de un hotel en Las Vegas, Sonny Hayes le cuenta a su jefa de equipo que él quería ser un campeón de la talla de esos campeones de Fórmula 1 y nombraba algunos a Senna, Prost y a Mansell. Y soltó una frase que es algo similar a lo que dijo una vez Senna, que sentía con el auto. Y dice así: y de repente me di cuenta de que ya no conducía conscientemente, lo conducía por instinto, y solo que estaba en otra dimensión. Eso era lo que Ayrton Senna reflejaba, su intensa conexión cuando estaba manejando con su monoplaza. Y eso fue otra referencia también a, que después lo contaré más adelante, lo que vivió Ayrton Senna en el Gran Premio de Mónaco de 1988. En la parte de la discoteca, el DJ que está allí es ni más ni menos que el DJ Tiesto, el holandés que la mayoría de las veces ha invitado a que toque en los grandes premios de Fórmula 1. También hay otra escena en la que Lucia Pierce está por ahí bebiendo y se le acerca una chica, a cual le pregunta si es del equipo de Carlos Sainz. Y él, al notar que ella no sabe que es uno de los pilotos de Fórmula 1 actuales en la película, él se molesta y por eso es que se va, se aparta de ella rápidamente. Lo toma como un insulto. Otra de las cosas que muchos no notaron es los rituales. Por ejemplo, Sony, ahí vemos que usa medias viejas, hace referencia a Kimi Räikkönen, que usaba también medias viejas por años, las mismas medias casi que toda la temporada. También cuando entra al auto, se sube al auto, él sube con el pie derecho, también es una referencia. En este caso varios pilotos tienen esa maña, como quien dice. Otra referencia, en el caso de motociclismo, y lo vemos, que Sonny Hayes se posa al lado del auto por unos segundos y se sube. Referencia a Valentino Rossi, que también hacía eso con su moto, se acercaba a su moto, se agachaba, esperaba unos momentos al lado de su moto por unos segundos y se subía. Otra referencia es, por ejemplo, aquí vemos a Sonny Hayes poniéndose varios collares colgantes o medallas o lo que sea, que eso Schumacher lo hacía también, se ponía varios medallones que le regaló a su familia, y incluso se llevaba un colgante en forma de, ¿cómo se llama?, de corneta. Y bueno, que más que todo hacen énfasis a su amuleto normal, el de las cartas, que también Alonso siempre se acostumbra a llevar unas cartas cuando iba de viaje de circuito en circuito, pero en el circuito de Las Vegas no lo llevaba, se lo olvidó a Sony y bueno,
Y bueno, al no darse cuenta que no lleva su amuleto, piensa que puede ocurrir lo peor. Es una referencia a que una vez Schumacher, cuando estaba en Ferrari, él tenía su amuleto, era el del cepillo de dientes de su hijo. Y una vez a su esposa se le olvidó llevárselo y exigió de inmediato que se lo llevaran al circuito. Pero aquí en Las Vegas, bueno, ya saben que Sony tuvo su accidente por no llevar el amuleto. En ese caso, su tarjeta. Y bueno, otra referencia que más que una referencia es una escena eliminada y también, bueno, sigue una referencia a una escena eliminada. Fue esta parte que Sony se bajaba y le ocurría algo así como le pasó a Nigel Mansell, que se desplomó con agotador Gran Premio de Dallas en el 84. Por todo el calor intenso que hacía en aquella carrera, pero esta vez fue después del accidente. En la escena donde Sony está en el hospital, su ex compañero de equipo y dueño del equipo le hace un reporte médico y hace referencia a las fracturas que tuvo Martin Donnelly en su accidente, que lo prohibían de correr, que corrió el riesgo de perder su vida. Igual que Sony aquí, bueno, se corrió el riesgo, pues. Y llega un punto en el que su ex compañero y ahora dueño del equipo le dice algo así como le comentó Sid Watkins a Ayrton Senna en ese mismo accidente de Martin Donnelly. Después que quedó choqueado, le dijo así como: bueno, Senna, ya estoy viejo, tú estás viejo, tú eres campeón del mundo, ¿por qué no nos retiramos ambos, salimos a pescar y vivimos nuestras vidas? Pero hay tipo Senna, pues, que esa era como su manera o lo que lo mantenía vivo, pues, el mundo de las carreras. Y así hacían referencia al jefe del cuerpo médico con Ayrton Senna, esa conversación. Así, muy referente a esa parte. Bueno, y otras dos escenas referentes, así lo que te enseña Joshua Pierce, imaginando que está en el circuito, hace referencia a James Hunt en la película de Rock, Pasión y Gloria. Muchos tienen la costumbre de imaginar que están en el circuito y simular que están, o imaginarse que están en el circuito, para entrar como en mentalidad. Y también en otra parte que su manager está jugando el F1 2024 o 2023, de los últimos F1. Para los fans de Franco Colapinto, bueno, ahí vemos el auto que salía allí era el Williams número 43 de Franco Colapinto. Esa fue la única aparición que salió, allí lo vemos, número 43 de Franco Colapinto. Lo único que apareció de Franco Colapinto en la película, aparte en los post créditos, que me preguntaron que dónde salió. Bueno, allí salió. Cuando Sony intenta ganar la posición a Russell, mantiene la posición delante de Russell lo choca en las últimas vueltas del Gran Premio. Es en referencia al Gran Premio de Abu Dhabi 2021, que Verstappen no tiene todo por perdido, pero ese un accidente dio vida al campeonato. Ese toquecito que tuvo Hamilton con Sonny Age hace referencia a la maniobra que también hizo Hamilton a Verstappen en Silverstone 2021. Después, cuando va a atacar a Joshua Pierce por el primer lugar, hace referencia al modo Hammer Time, cuando Hamilton va a toda velocidad con el cuchillo entre los dientes, como quien dice. Pelea codo a codo, haciendo referencia también al codo a codo de España 91 de Senna Mansell en la recta principal. Y bueno, otro toque y saca de pista. Bueno, quedan los dos fuera de pista.
Y bueno, una vez que Sony lidera la carrera, dicen este es el piloto. Y entonces está en modo como Ayrton Senna, la referencia a Mónaco 1988, que Senna lideraba con una concentración, así como su frase. Sentirse uno con el auto, sentir que o sea, que el cuerpo está conduciendo pero la mente está en otro lado. O sea, es lo que llaman la mente en piloto automático. Y de esa forma fue que a veces pasa cuando uno se sube a un circuito, uno entra en ese estado, en piloto automático. Cuando ya se sabe todo lo que puedes hacer, los límites de pista y todo, punto de frenado, todo eso. Pero a diferencia de aquí, en Mónaco 88, a Senna le dijeron que bajara el ritmo. Y eso lo desconcentró, cambió, bajó su ritmo y provocó que chocar y se accidentara en esa carrera. Pero bueno, fue a decir verdad casi 30 minutos de esa última carrera en la película y bueno, giros inesperados. Demasiado inesperado como hubiera finalizado. Quedó mejor que incluso la carrera real. 2024, que es donde se grabó esta escena. Bueno, en la celebración así todo no muy expresivo, como que me recuerdo. Ahí vemos hacer un cameo al CEO de la Fórmula 1. Ahí vemos a Stefano Domenicali, que es presidente de la Fórmula 1 y quien fue director técnico del equipo Ferrari anteriormente. También vemos más adelante un cameo de Toto Wolff, que es el director técnico de Mercedes y siempre cuando ve a un joven piloto le da la opción, o sea, un joven piloto con buen talento, le habla sobre la opción de ficharlo en un futuro no muy lejano. Y bueno, ya lo demás ya se entiende en la película y muchos ya yo creo que deben saber unas referencias más sencillas y simples. Y bueno, eso es todo por hoy. Y bueno, video bastante largo, tenía tiempo sin hacer un video bastante largo. Y bueno, claro, buenísimo de este video ha sido muy bueno para el especial de 500 suscriptores. Muchas gracias a Ángela Fajardo por suscribirse, que fue mi suscriptora número 500. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si crees que faltó algo relevante o una referencia similar a la que dije, o mejor, o nunca me haya faltado, déjalo en los comentarios. Y bueno, sin más, que tengan un excelente día. Muchas gracias por ver, suscríbete para más y estás pendiente de los cortes editados que hice de cuando vi la película en cine. Saludos.